Hola a todos y bienvenidos a una nueva grabación de las que, bueno, ya hace bastante tiempo que no hago. Creo que fue hace 6 o 7 meses que publiqué la última grabación en la que no me encontraba solo delante del micro, en aquel caso con José María Erauskin, para hablar del IRPH y las últimas cuestiones que se habían planteado ante el TJUE y que, bueno, que aún no se han resuelto. Y ya la verdad que tocaba volver a traer a alguien aquí conmigo para contaros muchas cosas que, bueno, seguro que os interesan. Hoy, por suerte, y por fin vuelvo a tener, como digo, compañía aquí y en este caso muy buena compañía para hablaros, en este caso de tarjeta revolving y de usura. Se trata de Mar Aranda y de Daniel Enrich. Ella, Mar, es, además de abogada, profesora de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, desde hace unos 15 años, si no me equivoco, y Daniel es abogado en ejercicio. Ambos pertenecen al Colegio de Abogados también de Valencia y ambos han participado en la publicación de diversos libros y monografías jurídicas. Y bueno, con la excusa de que acaba de publicarse la segunda edición de un libro que realmente es muy interesante, en el que se trata toda esta problemática que han generado las tarjetas revolving y bueno, de las que os he hablado en muchas ocasiones, pues los he traído aquí para poder ahondar en toda esta cuestión que aunque parezca que ya está saldada, está realmente muy viva aún y además va a seguir dando guerra seguramente durante bastante tiempo. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, bienvenidos a esta casa y bueno, enhorabuena por la publicación de la segunda edición de este libro, Los créditos revolving y los intereses usurarios en la editorial Bosch. Muchas gracias, Javier. Gracias a Muchas, ti por muchas gracias a ti, invitarnos. Javi. Gracias a vosotros por estar aquí. Antes de que entremos un poco más en faena y comentemos varias cosas que se tocan en esta obra y que afectan a muchísima gente, sí me gustaría decir que, aunque es evidente que se trata de una obra jurídica y que bueno, usa un lenguaje técnico, la propia estructura de la obra y el hecho de que no se limite a resolver las cuestiones que van a tratarse en un procedimiento judicial en el que se está enjuiciando un crédito revolving, sino que también se centra en explicar pues cómo funcionan este tipo de contratos, que se explique también ese concepto de la usura, que no solo va a servir para controlar este tipo de tarjetas, sino para cualquier producto financiero, pues bueno, en definitiva hace que quien realmente tenga cierta inquietud por este tipo de contratos y por conocerlos mejor les pueda también parecer un libro interesante. Y he de decir también que no son pocos los que bien clientes o bien gente que me ha conocido por las grabaciones que publico o que simplemente han mantenido una consulta conmigo y que lamentablemente se han visto afectados por este tipo de productos y que por ese mismo motivo han indagado y se han molestado en aprender todo lo que podían sobre este tipo de contratos tan complejos, pues muchas veces casi se convierten en auténticos expertos en la materia. O sea que hay mucha gente que realmente tiene inquietud y que este libro, pues aunque ya digo, sea un libro técnico y jurídico, pues también puede ser una vía de un poco acercarse porque trata toda esta cuestión también para resolver dudas sobre el propio producto. Pero bueno, dicho esto, en este tema de las tarjetas revolving, como en general en los asuntos de derecho bancario, de consumidores y usuarios, pues 5 años es una auténtica eternidad, por lo que es evidente que hacía falta una actualización de la obra inicial, que si no me equivoco, pues tiene eso, ¿no? 5 años de edad. Por si, bueno, en este caso, pues la primera pregunta que tengo que lanzaros es que ¿cuáles consideráis que son esos puntos más relevantes que justifican el que se haya lanzado esta nueva edición de este libro? Yo, si me permitís, con carácter previo, quería en primer lugar agradecerte a ti, Javier, que nos lo has dicho y que tienes una pequeña participación en la obra, por cuanto el prólogo es tuyo. Y nada, tanto Mar como yo estamos muy agradecidos de esa colaboración desinteresada y bueno, pues agradecerte de antemano ese tema. Y sobre la cuestión que planteas, Muchas creo gracias. que Mar es más adecuada para introducir el tema de los puntos que han dado lugar a esa actualización. Así que, si quieres, Mar, por favor.
Vale, muchas gracias, Daniel. Igualmente me uno a las palabras de agradecimiento de Daniel por tu participación en la obra, Javier, y por invitarnos a esa sesión de charla contigo. Efectivamente, la nueva edición, la segunda edición del libro, tiene como motivos fundamentalmente, aparte de actualizar pues, todo el movimiento revolving, que vuelve a estar otra vez en términos y en cifras de prepandemia. Recordemos que en lo que llevamos de año ya ha aumentado un 3% respecto al año pasado el uso que hacen las familias de este tipo de dinero de plástico, como se puede decir habitualmente, para poder llegar al final de mes, ¿no? Entonces, las empresas, las entidades entienden que hay un nicho de mercado relevante y que las personas que tienen dificultades para llegar a comprar lo que necesitan pueden utilizar este sistema de compra que se aleja un poco del tradicional y que sin darse cuenta los usuarios se pueden ver envueltos en un endeudamiento o sobreendeudamiento eterno, ¿no? Porque por los altos índices de interés, además de los plazos largos de devolución del dinero, ¿no? Entonces, son dos cuestiones. El primero, renovar un poco el tema de la usura y de los préstamos revolving, y además hay dos sentencias fundamentalmente que fundamentan la nueva edición, la conocida por todos, la de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de la 258 de 2023, que acota otra vez, determina de una manera distinta el diferencial en 6 puntos en cuanto a la usura, cambiando el criterio anterior. Y además, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 11 de enero del 2024, que establece una nueva perspectiva de la exigencia de transparencia, ¿no? Ambas cuestiones seguramente tendrán que dar un nuevo escenario, la litigiosidad de este tipo de créditos y una nueva respuesta jurisprudencial por parte de nuestros tribunales. Bueno, evidentemente, claro, es que es una cuestión que va evolucionando muy rápido, que en los últimos años ha experimentado un cambio muy significativo. Pasamos desde un principio a establecer comparativas con unos índices que luego se han ido acotando y finalmente hemos encontrado la solución que ha dado el Tribunal Supremo, que es esa de establecer los 6 puntos como margen, ¿no? de la usura. Entonces, pues evidentemente esa sentencia tan fundamental, pues os tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué postura? ¿Qué postura tenéis ante la postura que ha mantenido el Tribunal Supremo con esa sentencia? ¿Qué os sugiere, ¿no? El hecho de que se haya dado esta solución? Si se esperaba, si no, no sé, ¿qué os mueve esta sentencia? Bueno, contesto yo, Mar, si te parece. Sí, sí, te iba a decir que Daniel ha sido especialmente crítico en el libro con esa sentencia, entonces responderá fantásticamente la pregunta. Perfecto. A ver, yo en esa sentencia lo que veo es que la ponderación que se ha realizado utilizando esa tabla estadística no ha tenido en cuenta cuestiones fundamentales como que se coge una media que está formada precisamente por esos créditos declarados usurarios. Entonces, al final, pues eso está contaminada ya de inicio. Entiendo que sí que es verdad que esa objetivización que se coge el Tribunal Supremo y que parece que se acogen los tribunales para... creo que viene un poco la excusa del exceso de trabajo, intentar dar solución y salida a sentencias, porque es verdad que estamos en una convulsión legislativa y de litigiosidad que excede un poquito los recursos actuales de la justicia, ¿no? Y entiendo que un poco viene motivada por esa causa. Entonces, la crítica, yo entiendo que no está bien reflexionada en cuanto a las consecuencias y de dónde viene, ¿no? Coger una tabla estadística referencial en la que quien está enjuiciado, por decirlo así, es el que tiene la mano y el poder para determinar la media, pues no me parece del todo justo, ¿vale? Entonces, entiendo yo, y en nuestra obra hacemos mención a ese tema, que debería cogerse como forma más genérica mejor la tabla referencial del crédito al consumo, que abarca un mayor espectro de créditos y que daría lugar a una situación más imparcial, ¿no? Porque al final la tabla referencial acogida, esos 6 puntos en relación a los créditos revolving, pues
no deja de ser arbitraria y parcial. ¿Vale? Ocurre una cosa importante y es que no sabemos o desconocemos esa media cómo está construida. Es decir, en el libro hago hacemos una mención, perdón, sobre el salto del abuso a la usura. Es decir, se salta de la normalidad a la usura sin pasar por el abuso, ¿no? Entonces, es un poco extraño eso. Entonces, a lo mejor en esa media referencial estamos hablando de que en la zona baja, o sea, el perfil que hay, la horquilla para formar la media de los préstamos del interés en los bajos frente a los altos es muchísima. Con lo cual, ¿dónde está el abuso? Pasamos de la normalidad a la usura. No me parece un enfoque correcto. No, esa es nuestra opinión. Sí, así es. Claro, entonces, también una cuestión que surge a raíz de eso que comentas, ¿no? De esa objetivación que se está tratando o por lo menos que se puede ver en cierta sentencia del Tribunal Supremo. ¿Creéis necesario dar esta solución? ¿Establecer una solución que permita prácticamente a priori, antes de iniciar un procedimiento, ya conocer el resultado? ¿O os decantabais más por mantener pues un poco la interpretación libre que pueda tener cada juzgador, a raíz de que la legislación realmente establecida en este caso pues no nos da unos criterios objetivos, sino que si hablamos de usura, pues ese primer margen de la usura que ha quedado, que sería por la cuestión objetiva del contrato, pues que hablamos de notablemente superior, ¿no? Un concepto un poco abstracto y que permitía pues que hubiera sentencias dispares. Bueno, en nuestra opinión la mantenemos en el libro. Yo creo que, pensamos que realmente con esta postura nueva del Tribunal Supremo lo que se hace es lo que tú bien has dicho, ¿no? Objetiva tanto que al final el abogado sabe si va a interponer la demanda y va a tener éxito en la demanda o no. Con lo cual hay una especie de merma del derecho a la tutela judicial efectiva del consumidor, ¿no? Esto viene un poco en tendencia por sobrecarga de la Administración de Justicia, como ha dicho antes Daniel, ¿no? Las últimas tendencias o intentos de legislación desde el punto de vista procesal viene justamente en ese sentido, ¿no? En tratar de poner coto a que hayan muchas demandas interpuestas, mucha carga de trabajo que los servicios de la Administración de Justicia no son capaces de llevar a cabo con un ritmo adecuado, y parece que el Supremo en ese sentido, en este aspecto concreto, va en esa línea también, ¿no? De vamos a intentar decirle a los letrados si van a tener o no van a tener éxito directamente antes de interponer la demanda, ¿no? Pero sí que en nuestra opinión creemos que es una merma del derecho a la tutela judicial de los consumidores y usuarios de este tipo de créditos, y también falta también de que los jueces tengan su capacidad de interpretar la legislación aportando su interpretación subjetiva de la normativa. Sí, no, coincido porque precisamente pues es una cuestión que yo vengo achacando durante mucho tiempo, no solamente en esta cuestión, que es quizá la más el exponente más claro, ¿no? Donde se han tratado de ponerle números bueno, en este caso la usura, pero si nos vamos a cuestiones como transparencia, como abusividad en otro tipo en cláusulas o contratos, pues al final poco a poco parece como que va por esa misma línea, ¿no? Es lo que al final ya sabemos, si tenemos delante un contrato de préstamo hipotecario, pues sabemos antes de iniciar un procedimiento si va a tener éxito o si la cláusula de gastos va a ser abusiva, la de comisión de apertura o si no. Entonces, sí es verdad que parece que esa es la línea, ¿no? que se está siguiendo. No la comparto personalmente y me parece que además pues está metiéndose en la labor del juez, ¿no? Que al final es la de valorar la distinta prueba que pueda tener delante y evitar los famosos cortapega que al final estamos viendo, ¿no? En este tipo de procedimientos. Pero bueno, esa es, por lo menos veo que coincidís conmigo. Pero aún así, en toda esta cuestión, el hecho de que se haya llegado a dar un valor a la usura, ¿creéis que cierra el debate? Bueno, en mi opinión no. El debate sigue y continúa abierto porque hay cuestiones que no se han resuelto.
¿vale? Y una de ellas es, por ejemplo, es que hay que tener en cuenta lo atípico de un préstamo a crédito revolving, que es que se desarrolla en el tiempo, la ejecución de contratos en el tiempo, y entonces ahí el factor tiempo afecta mucho a la condición del crédito. Esto lo digo porque, en principio, bueno, pues ese TAE que sale de inicio puede reconvertirse, porque al final lo tienes que recalcular en base a los gastos que se producen durante la vida del contrato, ¿vale? Y una de las premisas que nosotros vemos que no se ha tocado es el presupuesto del artículo número 1 de la Ley de la Represión de la Usura, donde establece que si tú percibes menos dinero del que realmente estipula el contrato de préstamo, pues también puede ser dar lugar a usura, ¿vale? Entonces, en el préstamo revolving podríamos encontrarnos con ese supuesto, que uno al final hubiese recibido realmente y efectivamente de préstamo, me invento, 2.000 euros y acabe pagando 6.000, con lo cual ese segundo presupuesto que establece la ley de usura, pues se llevaría a cabo, ¿no? Estaríamos ante ese supuesto. Y es un tema que no se ha explorado suficiente y que, bueno, pues a lo mejor habría que abrir ese debate. Por eso entiendo que el debate en cuanto a usura no se ha cerrado y si entramos ya en la faceta de transparencia, ni mucho menos. Es una cuestión todavía controvertida y que va a dar lugar a nuevos pronunciamientos que sin duda pues establecerán litigiosidad también. Claro. Además, perdona que antes de que hables, Javier, además de lo que ha dicho Daniel, que no se cierra el debate, efectivamente, es que además el tema de los consumidores de este tipo de créditos revolving, el número de préstamos es cada vez mayor, el número de endeudamiento es cada vez mayor, el volumen, y el número de reclamaciones judiciales contra estas personas es cada vez mayor. Con lo cual, esto unido a la falta de transparencia de las entidades prestamistas, ¿no? Que al final lo que hacen es utilizar técnicas de marketing cada vez más ambiciosas y cada vez más finas para que el consumidor no se dé cuenta de lo que está firmando y aceptando en ese contrato de préstamo, de crédito o de tarjeta, hace que sea un debate que tenga que seguir abierto, porque es preocupante cómo las familias desesperadas por no poder acceder a un crédito más regulado o menos de menos intereses, o sea, el crédito de siempre, pues tienen que recurrir a ese tipo de créditos necesariamente, ¿no? Y además con un clic se hace, en un segundo tienes tu tarjeta revolving en tu casa y la puedes utilizar sin límites, sin tener muy claro ni siquiera el funcionamiento, ¿vale? Entonces, esto sí que es verdad que exige un debate muy serio sobre el control de la transparencia. Claro, y bueno, precisamente por esa vía es por la que hemos conseguido realmente. Muchas veces que se habla de este tipo de contratos y parece que se está demonizando, ¿no? Pues los distintos productos financieros y realmente no. Pero por ejemplo, con toda la problemática que ha habido respecto de préstamos hipotecarios, pues se ha conseguido que a día de hoy, pues yo no me encuentro ningún contrato de préstamo hipotecario en el que haya una cláusula de gastos, por ejemplo, que sea abusiva, reciente, ¿no? De un préstamo que se esté otorgando recientemente, o muy pocos pueda haber, ¿no? Realmente al final lo que se debe terminar es por conseguir que los consumidores, cuando contraten contratos de este tipo, que son lógicos que sigan existiendo, pues al final sean conocedores, ¿no? En definitiva, de qué tipo de contrato tienen, de qué uso le deben dar. Y yo, por ejemplo, una cuestión que muchas veces en muchos procedimientos que llevo de este asunto me encuentro, y que yo creo que es un exponente claro de que los consumidores no son conscientes, ¿no? De que no hay transparencia porque no se le informó de lo que suponía un contrato de este tipo, es que hacen un uso cotidiano de las tarjetas de este tipo. Cotidiano hasta tal punto de ver compras de semanales en supermercado, incluso en la panadería había un asunto que todos los días compraba el pan. Un cliente con una tarjeta revolving y estaba financiando la compra del pan. Claro, O sea que, claro. y eso... Sí, pero justamente por eso, Javier, hay dos cuestiones. Las personas que sí que saben lo que están haciendo con la tarjeta revolving, pero no tienen forma de liquidez más que esta, ¿no? De liquidez en el sentido de compro y ya pagaré, no de liquidez en el momento.
Y segundo, aquellas que no teniendo liquidez para poder comprar tranquilamente el pan con su dinero que tiene en la cuenta, hace uso de la tarjeta pensando que está haciendo un uso de una tarjeta normal. Es decir, compro, me lo descontarán de la cuenta y ya está, ¿no? O sea, es verdad que lo que tú has dicho, ¿no? Los contratos de préstamo hipotecario es difícil encontrarnos ahora mismo con cláusulas abusivas porque existe un control de la transparencia muy claro y que aparece la participación del fedatario público, que el notario va a impedir que esto ocurra, ¿no? Entonces, ahora la normativa es muy clara. Hay que firmar una cláusula de transparencia 24 horas antes de firmar el préstamo hipotecario. El cliente tiene que saber exactamente las condiciones de la hipoteca y además luego hacer un cuestionario como que ha entendido todas las cláusulas de la hipoteca, tipo de interés, si hay comisiones, qué tipo de comisiones, si es fijo, si es variable, si va a estar vinculado a productos. Es decir, ese control que existe en las hipotecas por la participación del notario, en los préstamos revolving, las tarjetas revolving no existe, obviamente, y eso dificulta aún más las prácticas de transparencia que sean las adecuadas. Claro, y más si encima tenemos en cuenta muchas veces cómo se comercializa, ¿no? Que son personas muchas veces que no tienen ni idea de productos financieros, son los que están encargados de vender estos tipos de productos, ¿no? Hablabas antes de una sentencia también muy importante del Tribunal de Justicia de este mes de enero pasado. ¿Qué incidencia tiene en toda esta cuestión de las tarjetas? No sé. Bueno, Sí. ¿quieres comentarla tú, Omar? No, Daniel, tú, Sí. adelante. Es el asunto C755-22 del año 2022. Es una cuestión planteada en checa, es una cuestión checa. Y, a ver, ahí lo que está diciendo es que, respecto al control de transparencia, que las entidades financieras no realizan ningún control de la solvencia del prestatario, ¿vale? Entonces, eso ya de por sí es una falta de transparencia. Es decir, hay que hacer un esfuerzo, la entidad, en la medida en que con quien contrata es un consumidor, debe hacer un esfuerzo en inspeccionar esa solvencia y en ver si tiene la capacidad económica para responder a un crédito de este tipo. Y sí, lo que he dicho antes, como el efecto del crédito revolving tiene un efecto chicle porque se dilata en el tiempo, ese ejercicio debe hacerse durante toda la vida del préstamo. No vale decir, oye, ahora contrato, tienes un TAE fijo, tienes esto y tienes una solvencia medida en este momento. Si eso evoluciona en el tiempo y esa solvencia decae por circunstancias, porque se hace un mal uso de ese crédito revolving, etcétera, pues eso tiene que ser detectado por la entidad y tomar las medidas y que hayan unos mecanismos de protección para proteger, en definitiva, al consumidor, ¿no? Y entonces esa sentencia va en esa línea, en decir, oiga, usted, que es la parte fuerte, que es quien conoce el mercado, debe proteger al consumidor dando préstamo a quien verdaderamente tiene la capacidad para soportar ese préstamo. Claro. No sé si Marc quiere anotar algo más. No, a mí me parece un acierto la sentencia del TJUE porque realmente trata de proteger al débil en este tipo de contratos de negocios jurídicos, como ha dicho Daniel, al más débil, ¿no? Entonces, la persona, el consumidor quiere acceder a un crédito, a un préstamo, y es la entidad la que tiene la obligación de saber si esta persona va a poder o no va a poder devolver los intereses y el capital prestado. Y si no, ha incumplido su obligación. Es decir, entraríamos en el juego de los prestamistas antiguos, ¿no? Que lo que importaban es, bueno, la garantía. Si finalmente no me devuelve el dinero, yo sí que voy a recibir, con la garantía que tengamos, yo voy a recibir lo que le he prestado, ¿no? Pero en un mercado, en un estado de derecho como el actual, en el que es muy importante el acceso al crédito para que la economía esté circulando, es súper importante que las entidades prestatarias se aseguren de que el consumidor tiene la capacidad de pago suficiente para poder devolver la cantidad endeudada con ciertas garantías. Entonces, a la vista de todas estas novedades jurisprudenciales que han existido, del el cierre, ¿no? que en definitiva también se ha dado, o por lo menos en parte, a la cuestión de la usura, ¿no? ¿Por dónde va a continuar
este asunto? ¿Se va a enfocar fundamentalmente en la transparencia o todavía, como decía antes Daniel, no está todo dicho sobre la cuestión de la usura? Porque existen otros aspectos de la usura que todavía quedarían por explorar. ¿Por dónde creéis que va a evolucionar toda esta cuestión? Bueno, es una incertidumbre, porque del año 2020 a 2023 ha cambiado mucho la opinión del Supremo en ese sentido, ¿no? Entonces, si me hablas de un pálpito personal, yo creo que va a ir por la vía de la transparencia, creo. Creo que se va a cerrar un poco la puerta del cálculo de la usura con este criterio objetivo que ha fijado la Sala Primera, y creo que va a ir un poco en la línea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se va a centrar ahora más en la transparencia. Esto es una opinión personal mía de criterio, vamos, sin más, de intuición. Esto es mi intuición, no, pero realmente sabes que la jurisprudencia va oscilando en función también de cambios económicos que se puedan producir, pero en mi opinión personal creo que iremos más por la vía de la transparencia que por la vía de la usura, que creo que el Supremo la ha dado como cerrada en el cálculo de los tipos de interés usurarios. No sé, Daniel, ¿tú qué opinas? Dani, no sé si tú... A ver, yo como abogado seguiré luchando en ese aspecto que he comentado, el segundo presupuesto de la usura, porque entiendo que sí que puede haber terreno, pero bueno, es verdad que ahora jurisprudencialmente está cerrado el asunto, es decir, en todo caso va a ser una batalla para transformar esa línea que ha establecido ahora el Tribunal Supremo. Pero bueno, no es imposible y entiendo que está justificado, ¿no? Es decir, oiga, este señor ha recibido mucho menos dinero que el que tiene que devolver. Este presupuesto de la usura está aquí, el artículo 1. Y ese debate está. ¿Quién va a ser el valiente que lo va a desarrollar a nivel jurisprudencial? Pues hasta dónde va a llegar, pues no lo sé. Pero bueno, terreno hay. O sea, terreno hay, pero sí, efectivamente coincido con Mar en el sentido de que actualmente el debate está muy centrado en la transparencia, porque el Tribunal Supremo ha hecho el cierre en ese otro debate de la usura, precisamente para evitar esa litigiosidad en masa que está desbordando los tribunales, pero no en el tema revolving, sino en aspectos en general, y hay cierta convulsión y al final es verdad, oye, con los recursos que tengo llego hasta aquí y ¿qué hago? Pues mi salida es esta. No es justo, así es. pero es así. Así es. Claro, el futuro efectivamente seguramente va a estar por la transparencia, pero todavía no sabemos qué va a opinar el Tribunal Supremo sobre la transparencia en este tipo de contratos. Claro, no sabemos si va a tratar de cerrar también de alguna forma el cerco o va a seguir unos criterios que permitan cierta flexibilidad, ¿no?, a la hora de enjuiciar este tipo de asuntos. Precisamente, pues creo que no hace mucho hubo un asunto que se tendría que haber resuelto, pero hubo desistimiento de recurso por parte de la entidad bancaria, para que no, si no estoy equivocado o no recuerdo mal, era en un asunto de tarjeta revolving. Bueno, no sé, quizá vaya por ahí la cuestión, porque personalmente también creo que la intención es la de cerrar, ¿no? O sea, el tema de la usura. Hay una cuestión del tema de la usura, de esta sentencia que se me ha pasado antes preguntaros, pero os quiero preguntar. La opinión que os merece, porque ese margen de 6 puntos podemos estar de acuerdo o no. En particular, creo que no es el criterio correcto, sobre todo siguiendo las propias sentencias previas del Tribunal Supremo. Ya dando por hecho incluso el que se quiera acotar, creo que se tendría que haber ido más por un porcentaje que por un número de puntos exacto. Pero ¿qué opinión os merece el hecho de que para los contratos anteriores a 2010 en los que no hay valores de los créditos revolving, se sigue manteniendo el valor de 2010 sin tener en cuenta crisis económicas que hubo, arrancaron en años anteriores, épocas de bonanza económica con otros tipos de interés? ¿Qué opinión os merece? Daniel, si quieres, contestas tú y luego sí, yo matizo. Sí, yo creo que está dentro de esa objetivización pretendida y que el propio Tribunal Supremo, los juristas que lo conforman, saben que, bueno, pues que no es del todo justo que se haya utilizado ese criterio, ¿vale? Pero bueno, se ha decidido hacer así, han utilizado la objetivización como eje fundamental y como argumento fundamental, y entonces, pero no estoy de acuerdo
por cuanto eso, lo que hablábamos antes de la tutela judicial efectiva, de un poco de esto va en línea con la inteligencia artificial, ¿no? Es un poco, va encauzado todo a que de A más A sea B y esto es así y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pierde un poco el atractivo que siempre se ha dado al tema de los juristas, de cambios jurisprudenciales, de cambio de doctrinas y todo eso, porque había el debate ese, ¿no? Y si tú lo argumentas suficientemente, pues oye, da lugar a otra respuesta, ¿no? Y de eso se trata y eso es lo bonito del derecho. Entonces, encasillarlo y encapsularlo no me parece la vía adecuada, pero en fin, es lo que tenemos ahora y es en nuestro panorama, ¿no? Sí, efectivamente, como dice Daniel, yo comparto exactamente la misma respuesta que él. Y es verdad que está preparando el camino para que la IA al final haga el trabajo o ayude en el trabajo de jueces. Cuando son criterios objetivos hay poco que dirimir, ¿no? Entonces, se está perdiendo un poco la magia, ¿no? de la capacidad del letrado de convencer al juez de que, bueno, de que tiene razón en sus pretensiones, y la del juez de su capacidad, su facultad de interpretar el derecho, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo. Yo creo que últimamente, tanto a nivel legislativo como jurisprudencial, estamos en la línea actualmente en España de medidas de eficiencia procesal para evitar la saturación de los juzgados y los tribunales. Entonces, una vez más, creo que con este criterio de no aplicar a los contratos anterior a 2010, se trata de impedir avalancha de reclamaciones judiciales y evitar que haya un nuevo colapso de la justicia. Hay un punto interesante en el libro que, bueno, no lo he mostrado el libro y quería sacarlo para que, bueno, pues si hay alguien que esté interesado en adquirirlo, pues que sepa cuál es por lo menos la portada, ¿no? Hay una cuestión del libro que me resulta bastante interesante y es que dedicáis un punto, creo que era ya al final del libro, a plantear una vía que entendéis que puede provocar a lo mejor que pueda haber un cambio de criterio, ¿no? El que se pueda cuestionar el criterio que actualmente ha establecido el Tribunal Supremo y que no sea una decisión ya incuestionable, sino el de tratar de que se pueda llegar a variar, o por lo menos poner los medios para que se pueda llegar a variar. ¿En qué consiste ese criterio, esa vía? A ver, no sé exactamente a qué punto estás haciendo referencia porque hay varios puntos y varios toques en que pueden cambiar un poco ese criterio. Yo, por ejemplo, uno es lo del la TAE, por ejemplo. La TAE que se fija en inicio, hay que recalcularlo en el tiempo a ver si efectivamente eso se puede considerar una falta de transparencia o incluso un vicio de consentimiento, ¿no? Porque al final tú contratas con una TAE y luego en el desarrollo de la vida del contrato es otra. Y luego el tema, bueno, principalmente es el vicio de consentimiento como fórmula para entrar también y decir, oiga, yo contraté con la TAE de 24 y resulta que en el cálculo del contrato me sale una TAE del 30. Con lo cual, de hecho, referimos una sentencia del juzgado de Denia, no recuerdo ahora reciente, en la que a través de una pericial se demostraba que la TAE verdadera era del 67%, cuando la fijada en el contrato era de un 24% o una cosa así. O sea, hay que ver y explorar en la vida de desarrollo del contrato, de la ejecución del contrato, para ver realmente si estamos hablando de la TAE que creemos haber contratado o el resultado es otro. No sé si te refieres a ese punto o es que hay varias líneas de... me estaba refiriendo en concreto a esa propuesta que hacéis de que a través del Banco de España se pudiera llegar a conocer la horquilla, ¿no? Sí, de 332. Sí, vale, pues no sé si quieres contestar tú, Mar, o contesto yo. No sé, además la idea fue tuya, creo, lo de la horquilla. Entonces, si quieres explicarla, Daniel. Sí, bueno, en principio es eso. Lo he comentado antes, lo he referido cuando estábamos hablando de la tabla referencial, de la estadística, que al final, ¿qué media, o sea, esa media cómo se conforma y qué parte de la media la conforman intereses que ya quedan descartados por usureros, o sea, son ilícitos? Entonces, al final,
el componente de la media debería dejar y expulsar a esos contratos que forman la media y que cometen exceso, ¿no? Entonces, un poco, pues decir, oiga, a ver, el Banco de España, que es el referente que construye la tabla estadística, díganos usted cómo está conformada esa media. ¿Qué contratos hay en la parte baja de la horquilla y qué contratos hay en la parte alta? Y a lo mejor sería lógico descartar todos los que están por encima ya del criterio de usura, ¿no? Entonces ahora formamos la media con lo que queda, con lo cual bajaríamos bastante la media. Es un poco eso, es jugar un poco, utilizar el sentido común en definitiva. Claro, realmente es poner de manifiesto que hace falta corregir los valores que vamos a usar para entender la usura, si dentro de esos valores ya hay contratos usurarios, ¿no? Claro, en definitiva. claro. Pues no sé si hay alguna cuestión más que no hayamos tocado y que queráis tocar, porque en principio todo lo que yo traía en mente preguntaros y comentaros, pues creo que se ha tocado, si no se me ha olvidado algo. Bueno, la verdad es que hemos tocado todo, que ha estado fantástico este rato de charla contigo, Javier. Nosotros hacemos referencia en el libro también a la necesidad de una educación financiera, ¿no? Es necesario continuar trabajando desde diferentes ángulos, cada operador jurídico y cada persona desde su trabajo, en la dirección de que haya un equilibrio tácito entre en el contrato por las dos partes, ¿no? Tenemos que seguir luchando, los jueces por un lado, los abogados por otro, las entidades también por otro, el Banco de España como entidad reguladora por otro, para que ese equilibrio se mantenga lo mejor posible, teniendo en cuenta que la parte débil, el consumidor, siempre sale perjudicado de ese tipo de tarjetas o de préstamos, ¿no? Daniel, no sé si quieres Sí, sí, apuntar algo más. totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que el trabajo de introducir ética en los comportamientos contractuales, ya sea en el crédito revolving y en cualquier otro aspecto contractual, es necesario. Es decir, por eso Europa nos corrige tan a menudo, porque ellos tienen la visión un poco más objetiva, ¿no? De decir, oiga, pero usted no ve aquí el punto de injusticia o el punto de... No lo sé, yo creo que forma parte de nuestra cultura, esa picaresca famosa del Lazarillo de Tormes, el ir ahí a ver qué puedo sacar, forma parte de nuestra cultura, pero tenemos que desconectarnos de eso e intentar ser honestos en todo lo que hagamos. Y eso no está reñido con el beneficio empresarial, pero que sea un beneficio empresarial justo, informado, comedido. O sea, al final, obviamente, se trata de ganar dinero, pero bueno, pues no aprovechándote de situaciones de debilidad, ¿no? En definitiva es eso. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Al final, de esa forma, pues se evitaría la litigiosidad también, ¿no? Que tanto achacan todas las entidades bancarias en los últimos años, ¿no? Porque se han visto como el foco de los consumidores y al final, pues el hacer un comercio en el que no se trate de buscar engañar ni de aprovechar pues la falta de conocimiento de la gente, sino precisamente pues informar de lo que se contrata, que en definitiva pues es perfectamente válido. Si se hace bien, pues yo creo que es la vía, ¿no? Pues no sé, Daniel, Mar, en principio, salvo que me cortéis y me digáis que hay alguna cuestión que se ha escapado y es fundamental, pues yo, si os parece bien, yo creo que nada, de nuevo agradecerte que nos hayas brindado la oportunidad de participar en tu canal y nada, pues agradecido también de nuevo por tu participación en la obra y agradecer a Mar, que es una extraordinaria compañera de viaje. Y bueno, ya son unos cuantos libros que llevamos, pues son 3 y bueno, pues espero que sean muchos más. Muchísimas gracias a los dos. Gracias también a ti, Daniel, por todo. La verdad es que esta experiencia nueva de esta segunda edición me ha hecho especialmente ilusión. Cuando nos lo pidió la editorial, la verdad es que nos gustó mucho la idea y además nos sentimos muy arropados por la editorial y muy que confían en nuestro trabajo, ¿no? Y realmente ha sido muy gratificante y bueno, lo que ha dicho Daniel es lo devuelvo, ¿no? Trabajar con él es maravilloso, es muy fácil y esperamos hacer muchos más libros, si Dios quiere. Y a ti, Javier, pues agradecerte
nuevamente, pues eso, que nos hayas hecho un hueco en tu canal y haber participado en el prólogo del libro. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a los dos por participar aquí, por darme la oportunidad de prologar el libro y por además pues haber compartido este rato con vosotros, que ha sido, yo creo, bastante esclarecedor también para conocer cuestiones que muchas veces incluso no nos planteamos porque vamos con el día a día y tanto pues enfocar este procedimiento, y muchas veces hay que darle una pensada a todas estas cuestiones y ver ángulos que no había visto uno. Muchísimas gracias a los dos, como he dicho, y espero además que no sea la única vez que os veo por aquí. Muchas gracias. Un saludo.